Bueno, esta es la clase correspondiente a interpolación, la del miércoles 15 de abril. Bueno, ¿qué es la interpolación? El problema que se va a hacer, vamos a tratar esta clase es, lo que queremos es tenemos una tabla de datos y lo que buscamos es, a partir de esa tabla tengo valores de X, sus correspondientes valores en Y, buscar una función que tome esos valores que yo estoy dándole en la tabla. Puede ser una función de cualquier tipo, y nosotros lo que vamos a ver acá es interpolación polinomial. O sea que lo que buscamos es un polinomio que cumpla lo que estamos pidiendo. Un polinomio tiene esta forma, eso es como más formal, la escritura formal de un polinomio, y el planteo del problema sería que yo te doy x0, x1 hasta xn, n más 1 puntos distintos, tienen que ser distintos estos entre sí, son números reales, y tengo una función definida, tiene que estar definida en todos estos puntos. Entonces yo te doy esta tabla, te digo, en x0 tu función tiene que valer cierto valor, en x1 tiene que valer lo que vale f en x1 y así siguiendo. Son finitos valores, ¿sí? Uno en la realidad se hace mediciones, eh, trabajo más experimental, tenés finitos datos, y vos no sabés quién es la función que cumple esos datos, pero bueno, una idea acá es justamente tenés esos datos y te buscas un polinomio que pase por esos datos. Entonces, siempre es más fácil trabajar con polinomios, justamente busco un polinomio si tengo n más un datos, busco un polinomio de grado más chico, menor o igual que n, que interpole a mi función, que puede ser que yo la conozca o no, que sepa quién es su fórmula, o solo sepa cuánto valen estos n más un puntos, y quiero que mi función, cuando la evalúo en x0, valga lo mismo que el polinomio que estoy buscando. El polinomio es el que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué un polinomio? Busco. Porque un polinomio es derivable, es fácil de trabajar, es fácil de evaluar, todo. Entonces, la primera pregunta es si un polinomio que satisfaga esto existe y si es único. Y la respuesta, y ya lo vieron en la teórica, es que sí, que existe y es único. Justamente también le estamos pidiendo que estos x's sean todos distintos. Entonces, el primer ejemplo que podemos ver es este. Tengo esta función, viene alguien y yo sé quién es f. Alguien me la da y sé la fórmula de f, cosa que no siempre va a pasar. Pero en este caso, si yo sé quién es f, quiero hallar un polinomio que interpole a f en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el polinomio valga lo mismo que la función en 0, en 1 y en 2. Cuando x vale 0, mi función vale 1, porque evalúo la función en 0. Si evalúo mi f, la evalúo en 1, me da 3, y si la evalúo en 2, me da 3. Tengo n más 1, o sea, 3 puntos, n más 1 puntos. N en este caso sería 2. Entonces lo que yo estoy buscando justamente es un polinomio de grado menor o igual que 2. En este caso, x0 es 0, x1 es 1 y x2 es 2. Este es x0, x1 y x2. Si yo los ubico sobre la recta real, fíjense que están a igual distancia, 0 de 1 que 1 de 2. Esto se llama que los puntos son x espaciados, que están todos a la misma distancia. Entonces, fíjense, yo lo que quiero es, yo sé que en 0 mi función f, que ya en este caso me dicen cuál es la fórmula de f, me da 1. En 1 la función me da 3, y en 2 me da 3. Entonces, en vez de trabajar con esa función, yo lo que estoy buscando es un polinomio que pase por estos 3 puntos, de grado menor o igual que 2. Y uno ve esos 3 puntos y lo primero que se le ocurre es, o por lo menos a mí se me ocurriría, si quiero un polinomio de grado menor o igual que 2, sería una parábola. Una parábola que pasa por estos 3 puntos sería algo así, una parábola triste que le decimos cuando está para abajo. Entonces vamos a ver que efectivamente vamos a llegar a eso. Entonces hay distintas formas de buscar este polinomio que queremos. La primera forma es el método de coeficientes indeterminados, ¿sí? Entonces, el problema es buscar un polinomio interpolador, bla, bla, bla. Bueno, ese polinomio tiene que ser de grado menor o igual que 2. Y un polinomio de grado menor o igual que 2, nosotros sabemos cuál es su fórmula. Es coeficiente independiente, un número por x, más a sub 2 por x al cuadrado. Eso es lo que me da, es la fórmula de un polinomio de grado
2. Si a sub 2 es 0, me queda un polinomio de grado 1, y si a sub 1 y a sub 2 son 0, me pongo un polinomio constante. Entonces, ¿qué estoy buscando? Yo quiero que el polinomio, que no sé quién es, coincida con la función en x0. Que el polinomio coincida con la función en x1 y que el polinomio en x2 coincida con f en x2. Si yo reemplazo mis datos, yo sé que x0 es 0, x1 es 1 y x2 es 2, en este ejemplo. Entonces lo que estoy buscando es que el polinomio en 0 valga lo mismo que la función en 0, y la función en 0, según la tablita, es 1. Que el polinomio en 1 valga 3, porque 3 es lo que vale la función en 1, y que el polinomio en 2 valga lo mismo que la función evaluada en 2, pero la función evaluada en 2 da 3. Entonces yo lo que quiero es que este polinomio satisfaga este sistema. Y si lo reescribo, fíjense, esta es la ecuación del la fórmula del polinomio. Si lo evalúo en 0, ¿qué me queda? Este se muere, me queda a sub 0. Entonces a sub 0, yo evalué mi polinomio en 0 acá, y me tiene que dar 1, que es lo que dice acá. Después, tengo mi polinomio, lo evalúo en 1, y me tiene que dar igual a 3. Bien, pongo el 3 acá. Y después mi polinomio lo tengo que evaluar en 2, porque es lo que me dice, y eso me tiene que dar 3. Bueno, si escribo el 1 al cuadrado, estos ceros mueren, me queda que a sub 0 es 1. Y me queda este sistemita de, ahora mis incógnitas son a sub 0, a sub 1 y a sub 2. ¿Por qué? Porque si yo encuentro quién es a sub 0, quién es a sub 1 y quién es a sub 2, lo meto en la fórmula del polinomio, y ya tengo la fórmula de mi polinomio de grado 2. Resuelvo este sistema, y encuentro que a sub 0 es 1, a sub 1 es 3, y a sub 2 es menos 1, y el polinomio de grado menor o igual que 2, en este caso exactamente 2, que interpola es este de acá. Entonces esto es simple, es como medio a la fuerza, meto, evalúo, despejo y ya está. El tema es que si el polinomio es de un grado más alto, entonces este sistema de ecuaciones, acá encima ya a sub 0 me aparece despejado, cosa que no siempre va a pasar. Este sistema de ecuaciones, que acá son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, cuanto más grande es, más complejo o más molesto de resolver. Entonces, esta es una forma de buscar el polinomio de Taylor, pero otra mejor, u otra que nos sirve mejor, es la forma de Lagrange. ¿Sí? Otra forma de resolver el mismo problema es la forma de Lagrange, y si miran el apunte teórico van a ver que el polinomio que interpola en n puntos puede escribirse como un polinomio genérico en general que interpola en n más 1 puntos, acá está mal, sería sumar desde k igual a 0 hasta n a sub k, que es un coeficiente, por LK de x. LK es un polinomio que es una base de Lagrange, ¿sí? Los LK es pi grande, es una productoria, en vez de sumatoria, productoria. Es el producto de todos los i's, desde 0 hasta n, con k distinto de i de esto de acá. Y a sub k es, este coeficiente es el polinomio evaluado en xk, que es lo mismo que la función evaluada en xk. Bien. Esto es muy general, vamos a verlo con el ejemplo. En nuestro caso, nosotros seguimos con el mismo ejemplo de recién, la tablita era esta, y yo quiero buscar un polinomio. Yo ya sé que si quiero un polinomio de grado menor o igual que 2, porque tengo 3 puntos, entonces si tengo 3 puntos, el polinomio va a ser de grado menor o igual que 1 menos, que sería 2. Me queda esto de acá, la fórmula general, y lo que tengo que buscar es quién es esta primera base de Lagrange, la segunda elemento de la base de Lagrange, y el tercer elemento de la base de Lagrange. Los 3 elementos de la base de Lagrange. Entonces, L0, ¿cómo encuentro L0? La forma, o sea, lo que me dice la productoria esa que estaba más arriba era, el 0 es, bueno, primero me olvido de esto de acá, y hago x menos por x menos este otro de acá. X menos 1, x menos 2, y lo pongo acá arriba. Y acá abajo
agarro esta misma expresión y donde dice x, o sea, agarro esta expresión y la evalúo en el que no usé, en 0. Entonces lo que me queda es este polinomio que es de grado 2. Para L1 es, me olvido de esta segunda columna porque estoy en L1, y es, arriba que pongo x menos este, por x, este me lo olvido, x menos 2, esto de acá. Y abajo que pongo esta misma expresión evaluada en, justamente yo me había olvidado de esta columna, bueno, ahora es la que quiero. Es la misma expresión, pero evaluada en 1. Esta misma expresión evaluada en 1. Y ahí encuentro el segundo elemento de la base de Lagrange. Para L2, tengo que hacer, tapo el último, el de x2, y hago x, en el numerador va a ir x menos 0 por x menos 1, x menos 0 por x menos 1. Dividido esta misma expresión evaluada en el que recién tapé, en 2. Y me queda esta base de Lagrange, este elemento de la base de Lagrange. Entonces, el polinomio de grado 2, de grado menor o igual que 2, dijimos que tenía esta forma, ¿sí? Que el coeficiente de la sub 0 era f en x0 por el L0 de Lagrange. El segundo coeficiente del polinomio es f evaluado en x1 por la segunda el segundo elemento de la base de Lagrange, y después f evaluado en x2, bueno, esto acá. F evaluado en x0, voy a poner la tablita acá, esta es la columna de x0, esta es la columna de x1, y esta es la columna de x2. Así que f evaluado en x0 es 1. Pongo el 1 ahí, multiplicado por L0, y L0 es lo que recién calculamos, lo ubico acá. F evaluado en x1 es 3, lo dice la tablita, multiplicado por el segundo elemento del L1, de Lagrange. Lo pongo acá, y después f evaluado en x2 también es 3, multiplicado por L2 de x, que es esto de acá. Y si hacen la distributiva, todo, bla, les queda este. Bien, si comparan con este ejercicio lo hicimos de dos formas. De las dos formas me tiene que dar el mismo polinomio interpolador. No puede ser que a una persona le dé un polinomio interpolador y a otra otro. Si a uno le dio esto, bueno, y a otro le dio esto, es lo mismo, justamente, esto lo único que falta es hacer distributiva. Pero dijimos que el polinomio interpolador existe y es único, así que a todos nos tiene que dar lo mismo. Y si hacemos un dibujito, después ustedes lo pueden hacer en Python también, cuando ya puedan dibujar y sepan un poco más de Python, teníamos estos 3 puntos, mi polinomio interpolador, si lo grafican, les queda, tiene que pasar por los 3 puntos, y me queda esta cuadrática. Y la función f, si la grafican, acá se ve medio clarito, pero hace como bueno, acá sería, este zigzag va haciendo f. ¿Sí? Va subiendo y haciendo un zigzag. Y en ese zigzag pasa por este punto, pasa por este punto, pasa por este punto, y así sigue con su zigzag. Entonces acá, dentro de todo, cerca de estos de acá, interpola bastante bien. No es que siempre eso va a pasar, no va a pasar siempre, pero bueno, en este caso, siempre va a pasar que la función y el polinomio coinciden en el punto. Pero si miran el ejercicio 10 de la guía, van a ver el del no me acuerdo, secante hiperbólica, creo que era, por más que yo agregue puntos o haga cosas, o sea, el polinomio interpolador se te va a escapar y va a ser medio feo. Acá es un horror, no coinciden en absoluto, ni siquiera se acerca mi función y el polinomio. Pero bueno, entre este valor y entre 0 y 2, más o menos va bien, en este caso. Está todo bien y sirve. Entonces, la forma de Lagrange es más fácil en cuanto a cuentas, es lo que les decía antes. Si yo agregara puntos, calcular estas bases de Lagrange fue simple, no hubo mucho, casi no hubiera que hacer cuentas, simplemente armar las bases. En cambio, en comparación a coeficientes indeterminados, si ustedes quisieran, tuvieran una tabla más grande, armarse ese sistema es más molesto. Entonces, ¿qué puede pasar también? Otra cosa que puede pasar es que no conozco la fórmula de f. Yo recién dije, f es tal cosa. Y quería interpolar esa función en ciertos puntos. Bueno, ahora si viene alguien y no sabe quién es f, solo te dice, lo único que yo sé de mi función es lo que pasa, lo que
qué valores toman en finitos valores de x. Yo solo sé que mi función, por ejemplo, en este caso, es que en -1 mi función vale -5. Que la función que no sé quién es, en 0 vale -3 y en 1 vale 1. Entonces la idea es, igual que antes, hallar el polinomio que interpola la siguiente tabla de datos, ¿sí? Si tengo 3 puntos, entonces el polinomio es de grado menor o igual que 2. Fíjense, este es x0, x1, x2. Si miramos de nuevo los puntos, están aquí espaciados, que hoy eso no es algo que nos interese en principio, no lo vamos a usar, pero para cuando calculemos los errores, sí, la clase que viene ya vamos a ver qué pasa si los puntos no están aquí espaciados, si es mejor, si es peor, o sea, ese tipo de cosas lo vamos a ver la vez que viene, y lo que seguro, o sea, bueno, no, nada, no me voy a adelantar. Entonces, los puntos son x espaciados, lo que voy a construir es un polinomio de grado, esto es una notación que está en el apunte de Tico, los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que 2, donde su variable es x. Bien, lo voy a hacer por la forma de Lagrange. De nuevo, L0, a ver, segunda chance para entender los elementos de la base de Lagrange. L0 es me paro acá, esta es la columna x, este es x0, este es f de x0, tapo este, y en el numerador me queda x menos 0, x menos 1. X menos 0, x menos 1, dividido esta expresión evaluada en el x que acabo de tapar, evaluada en menos 1. Y ahí me queda esto. El L1 hago lo mismo, tapo la segunda columna de la tablita, la segunda, y me queda esto, y el L2 me queda esto de acá. Entonces, el polinomio de grado 2 que interpola a mi función f, que no sé qué fórmula tiene f, solo sé su valor en finitos puntos, en solo 3 puntos, el polinomio que interpola a mi función en esos 3 puntos va a ser, lo escribo de la forma de Lagrange, sería f evaluada en x0, que me da menos 5 por L0, la L0 de Lagrange, más f evaluado en x1, que es menos 3, que es, sí, que es menos 3, por la segunda base de Lagrange, por L1, por el segundo elemento de la base de Lagrange, que es L1, más f evaluado en x2, que es 1, evaluado, multiplicado por L2. Y me queda, si distribuyo, se cancelan cosas, me queda un polinomio de grado 1. ¿Sí? Me queda esto de acá. Entonces, mi polinomio de grado menor o igual que 2, tengo 3 puntos y uno esperaba, como antes, bueno, capaz que uno lo que decía era, ay, seguro ahora me va a dar de nuevo un polinomio de grado 2. Y no, puede darte un polinomio de grado más chico que 2. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que tiene es que, por cómo están distribuidos los puntos, o sea, el polinomio de grado menor o igual que 2, que puede pasar por esos 3 puntos, el único que existe es uno de grado 1. Entonces, no está mal, está bien, es porque los puntos justamente están alineados, entonces nos queda uno de grado 1. Y están alineados y lo que estoy buscando es uno de grado 2 y no me dio chance a que sea más que un polinomio de grado 1. Eso está bien, lo que sí estaría mal es que si yo tengo 3 puntos donde voy a interpolar, y yo ya sé que el polinomio tiene que ser de grado menor o igual que 2, y te da como resultado algo de grado 3, 4 o algo más grande, eso sí está mal, y algún error de cuentas tiene que haber ahí en el medio. Algo que me habían preguntado en clase, cuando hicimos la clase en vivo, era si puede pasar que cuando calculas las bases de Lagrange, acá cuando restes te dé 0. Y no, no te va a pasar que te dé 0 por cómo están definidas las bases, cómo están definidos los elementos de la base de Lagrange. Son por definición, es un polinomio que en x0 vale 1, y en el resto de los puntos tiene que valer 0. Y el polinomio que te queda es este. Tiene que ser este y no hay chance. ¿Está bien? Entonces no va a pasar que si acá cuando estás restando te queda un 0, algo está mal, de nuevo. Esos son tips como para decir, bueno, a ver, estoy haciendo alguna cuenta bien, mal, digo. Entonces si estás dividiendo por 0, siempre que estés dividiendo por 0 algo, es como una alarma que a uno le tiene que sonar. Bien, entonces, ¿qué pasa?
Otra cosa, ¿qué pasa si quiero agregar puntos en la tabla? Si quiero agregar un punto en la tabla, por ejemplo, si miro el ejemplo 1 o el ejemplo 2, yo tenía esta tablita, y ahora quiero agregar este punto, ¿sí? Quiero agregar este punto. Si yo lo hiciera usando coeficientes, acá, justamente acá lo escribí, si lo quiero hacer con coeficientes indeterminados, tengo que armar el sistema de cero. Volver a armar el sistema de coeficientes y volver a resolver como si el problema empezara desde cero. Con Lagrange es un poco más fácil, pero tendría que volver a definir las bases. Todas las bases L1, L2, L3. ¿Sí? Bien, entonces, otra forma de calcular un polinomio interpolador, ya vimos dos, coeficientes indeterminados y forma de Lagrange. Otra forma es diferencias divididas. Y lo que tiene bueno las diferencias divididas es que es fácil agregar, un punto un punto en la tabla. ¿Sí? Entonces, primero, empecemos definiendo cómo son las diferencias divididas. Es F corchete X0, esto es notación. F corchete X0 viene alguien y te dice eso, por definición es F evaluada en X0. ¿Sí? Esto es notación y esto es evaluar. Estos son corchetes y estos son paréntesis. Ahora, la segunda diferencia dividida es, si fuera X0, X1, sería, por definición, es la Fx1 menos Fx0 dividido X1 menos X0. O sea, sería la diferencia, la primera diferencia dividida en X1 menos esta dividido esto de acá. ¿Y qué dijimos? Cuando es de un solo elemento, la diferencia dividida esta, cuando es de un solo elemento, me da F evaluada en el punto. Y esto es F evaluada en el punto, entonces ahí me construyo la de 2, X0, X1. Esto, en base a lo anterior. Y ahora la de 3. La de 3 siempre está escrita, todo siempre está escrito en base a la anterior. La de 3 va a ser, me olvido de esto y hago la diferencia, perdón, me olvido de este y hago la diferencia x1, x2, lo pongo acá, menos, me olvido de este y hago la diferencia x0, x1, lo pongo acá. Dividido el último menos el primero, x2 menos x0. Bueno, ¿y cómo calculo esta que es de 2? Usando lo anterior, o sea, bueno, en vez de x0, x1, pondría x1, x2, donde dice x0 pongo x1, donde dice x1 pongo x2, pero la fórmula es la misma. Y si quiero el de 4, de nuevo, tapo este y me armo la diferencia esta de acá, x1, x2, x3, y a eso le resto, tapo este y lo pongo acá. Dividido el último menos el primero, acá hay un error, acá iría un 0. Acá iría un 0, me equivoqué. Entonces, a ver, correct. Un cerito. Listo. Bien. Seguimos. Ay. Bien. Entonces, queda ese cosito ahí. Bueno, no nos importa. El polinomio lo que va a quedar es x0, x1, x2, x3. Este sería el primero, ¿sí? Esto no lo pongo. Si yo quiero interpolar en estos en estos 4 puntos, sería un polinomio de grado menor o igual que 3. Y entonces lo que me queda es la forma de escribir al polinomio interpolador usando diferencias divididas es la primera diferencia más la diferencia x0, x1 por x menos x0, menos el primero, más la diferencia de los primeros 3, x0, x1, x2, por x menos x0, x menos x1. Siempre es hasta el anteúltimo, ¿sí? Más la diferencia desde x0 hasta x3 por
x menos x0, x menos x1, x menos x2 y freno en el anteúltimo. Si yo quisiera agregar un quinto elemento en la tabla, lo agrego y simplemente el polinomio va a ser lo mismo que antes, le tengo que agregar esto último acá. La diferencia, la que le sigue a esta entre x0 y hasta x4, de x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Y acá me freno. Entonces, lo único que tengo que saber calcular son las diferencias divididas estas de acá. Todas estas. Porque después armar el polinomio es simple. ¿Cómo armo las diferencias divididas? La tabla de diferencias divididas es, voy a hacer así, este es genérico y después lo hacemos con un ejemplo en particular. Entonces, acá pongo todos los x, x0, x1, x2, x3, x4. Perdón, x4 era el que voy a agregar al final, así que esta última fila la ponemos después. x0, x1, x2, x3. Después en la segunda columna pongo las diferencias de un solo elemento, fx0, f corchete x1, f corchete x2, f corchete x3. Después en la tercera columna, entre estas dos, me armo la que sigue, ¿se acuerdan? Para armarme esta necesito las de uno solo. Para armar la de 2 necesito la de x0 y la de x1, la de x0 y la de x1. Para armar la diferencia de x1 y x2 necesito la diferencia de x1 menos x2. Y entre x2 y x3 necesito esto x2 menos x3. Y así, después con estas dos me armo la de 3, x0, x1, x2. Y con estas dos me armo x1, x2, x3. Y con estas últimas dos me armo la que involucra a todos los x's, desde x0 hasta x3, que son los que yo tenía acá. Y ahí se acaba la diferencia. Ahora, bueno, y el polinomio me queda lo que decía recién. Si yo quisiera agregar el tercer punto, pongo el x, pongo su primera diferencia, la diferencia es de x4, y ahora hago entre estas dos marmo la que sigue, entre estas dos marmo la que sigue, entre estas dos marmo la que sigue, y con estas dos me armo el último, que involucra a todos los puntos, desde x0 hasta x4. Bueno, el polinomio me queda eso, y veámoslo con un ejemplo, acá. Entonces el ejemplo sería, usando diferencias divididas, hallar el polinomio que interpola la tabla esta de acá, y después agregar el punto 2, 3. ¿Sí? Después agregamos esto acá. Entonces yo me armo la tabla de diferencias, que es lo que necesito calcular para buscar mi polinomio. Y la tabla de diferencias me queda, pongo los x's acá, este sería x0, x1, x2, después voy a agregar este último. Entre x0 y x1, en la segunda pongo en fx0, que sería f corchetitos menos 1, que da la función f corchete menos 1, me da la función evaluada en menos 1, que en este caso es menos 3. f0, la diferencia esta, es, por definición, f evaluada en 0, y f evaluada en 0 es 1. Y después, f1, corchetes, es f evaluado en 1, que es lo mismo que f evaluado en 1 es 1, así que me queda 1. Y f corchete 2, o sea, f de... este lo pongo, dije después, yo sigo insistiendo. Bueno, entonces con estos dos armo la diferencia, este es x0, x1, para armarme la diferencia de x0, x1 necesito los dos anteriores. ¿Y qué hago? Es este menos este en el numerador dividido x1 menos x0. Eso me da 4. Para armarme la diferencia x1, x2, hago este menos este, dividido x2 menos x1, dividido este menos este. Lo pongo acá. Y eso me da 0. Por último, para armarme la diferencia desde x0 hasta x1 a x2, necesito este menos este, lo pongo acá, dividido x2 menos x0, dividido 1 menos x0, que es menos 1, y lo pongo abajo.
y esto me queda un menos 2. Ahora vamos a ver todo esto otro, ¿sí? Entonces, para armarme el polinomio tengo que agarrar esta diagonal, ¿sí? Esta de acá. O esta diagonal o la diagonal de abajo, pero es lo mismo. Entonces yo agarro este y y con eso me armo mi polinomio. El polinomio era la fórmula era esta de acá, y entonces voy a poner la diagonal esta, es fx0, el primer elemento es menos 3, más el segundo elemento de la diagonal, que sería la diferencia x0, x1, que es 4, por x menos x0, y lo pongo acá, más la diferencia de estos tres, que es este elemento de acá, que es menos 2, por x menos x0, que es esto, x menos x1, y lo pongo acá. Y me queda escrito así. Si lo quiero escribir un poco más lindo, me queda de esta manera. Y bueno, entonces el polinomio de grado 2 es este de acá. ¿Puedo hacer distributiva? Sí. ¿Lo puedo dejar así? También. Entonces ese sería el ítem 2. Encontrar el polinomio interpolador de grado menor o igual que 2, usando diferencias divididas, me quedo eso ahí. ¿Qué pasa si quiero agregar el tercer elemento? El ítem B, agregar el punto este de acá, 2, 3. Pongo el 2, ¿sí? Pongo el 2 acá, y hago la primera diferencia, después de nuevo la de x2, x3, me hago la cuentita, x2, x3 es este menos este, 3 menos 1, dividido x3 menos x2, x3 menos x2. Eso me queda 2. Después quiero hacer la diferencia x1, x2, x3, la que le sigue. Entonces hago este menos este, dividido x3 menos x1. x3 menos x1. Lo escribo acá y queda esto. Y la última diferencia, que es la que involucra todos los puntos, todos, x0, x1, x2, x3, está acá, sería este 1 menos menos 2, dividido x3 menos x0. x3 menos x0. Y lo pongo acá. Y eso me queda un 1. Y para agregarlo a la tabla, a la definición del polinomio, si quiero el polinomio grado 3, va a ser todo lo mismo de antes, el que ya tenía de antes, y le agrego este último término. ¿Sí? Por eso es fácil agregar elementos usando diferencias divididas, porque si vos ya tenías tu polinomio de grado 2 y querés agregar un elemento más a la tabla, el polinomio te va a quedar lo mismo de antes, el de grado 3 es el que tenía antes de grado 2, más un término nuevo. Entonces, vuelvo a copiar el que tenía antes, ¿y qué le agrego? Le agrego el nuevo término. Y este nuevo término es esta diferencia dividida que la acabo de calcular y da 1, por x menos x0, x menos x1, x menos x2, y freno acá. Si yo pusiera x menos x3, tengo un polinomio de grado 4, me estoy yendo. Ahí es donde uno dice, algo está mal. Quiero un polinomio de grado menor o igual que 3 y me está dando algo de grado 4. Entonces, bueno, esta es la definición. Y ahí encontré fácil cómo agregar con un punto nuevo. Entonces, esa es la forma de hacer de diferencias divididas. Ahora, por último, otros tipos de ejercicio que hay en la práctica es, yo quiero encontrar una función, yo sé encontrar polinomios, ¿sí? Polinomios que interpolan una tabla. Y ahora me dicen, bueno, en vez de un polinomio, buscate esta función. Una función de este estilo. Una función de este estilo es una función, es una exponencial de base 2 elevada a un polinomio. O sea, es una composición de exponencial con polinomio. Bueno, sigue apareciendo con polinomio, ¿no? Quiero una función de este estilo que interpole la siguiente tabla de datos. Entonces quiero encontrar A, B y C que interpole esta tabla de datos. Puedo hacer coeficientes indeterminados, puedo hacer Lagrange, puedo hacer lo que ustedes tengan ganas, pero el tema es que todo eso sirve para polinomios, no para exponenciales compuestas con polinomios. Lo que yo sabía hasta ahora es para polinomios. Entonces, como nosotros solo sabemos interpolar polinomios, lo que vamos a hacer es, tengo esta tablita, y lo que voy a transformar es a esta tabla. Entonces,
dejo la X como está, y a estos de acá, ¿sí? Esto es f de X. Entonces, a esto de acá, yo quiero que mi función valga lo mismo que esta que estoy buscando, valga lo mismo que la función en estos puntos. Entonces, para este valor de X, para estos valores de X, la función y o f de X toma estos valores. Y yo quiero que esta, como es la que interpola, por definición de interpolación, la que interpola tiene que coincidir con la función en estos puntos. Entonces, esta que yo estoy buscando tiene que coincidir con f en estos valores de X de acá. Entonces, la que yo estoy buscando tiene que tomar también el valor 1, 1 menos 5. Cuando X vale menos 1 tiene que valer 1, cuando X vale 0 tiene que valer 1, y cuando vale 1, X, mi función esta interpoladora tiene que valer 0.5. Lo mismo que la F. Por algo es que esta está interpolando a la F. Bueno, pero hasta ahí tengo el mismo problema y no resolví nada y no simplifiqué nada y sigo sin poder usar lo que aprendimos para polinomios interpoladores. Entonces lo que vamos a hacer es, a esta parte de abajo le aplico logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 2, si yo aplico el logaritmo en base 2 a esta función, le aplico a esta, ¿sí? Me devuelve el polinomio por propiedades del logaritmo. Miren eso. Entonces, no solo le aplico a la función, sino también, ojo, esta no es la f, esta es la función que interpola. La f, no sé quién es, solo la conozco en estos puntos. Esta es la función interpoladora. Entonces, en vez de buscar este interpolador, le aplico logaritmo en base 2 a la función interpoladora y me queda este polinomio. Y si le aplico logaritmo en base 2 al interpolador, entonces le aplico logaritmo en base 2 a estos de acá. Y me queda mi tabla transformada en 0, 0 menos 1. Entonces, mi problema ahora es como los de antes, es buscar un polinomio de grado 2 tal que interpole esta tablita de acá. O sea, la tablita transformada. ¿Sí? Mi nueva tabla va a ser esta. Pero ahora ya no busco una exponencial compuesta con un polinomio, busco directo el polinomio. Y entonces, bueno, hago lo mismo con las bases de diferencias divididas, base de Lagrange, lo que a ustedes más les guste, y el polinomio que interpola esta nueva tabla transformada es este de acá. ¿Bien? Bueno, entonces nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos quién es este polinomio. Bueno, pero si encontramos quién es este polinomio, lo acabamos de encontrar recién, a mí no me pedían el polinomio, sino lo que estamos encontrando es, nosotros buscamos una función interpoladora del tipo 2 elevado a un polinomio. Y ese polinomio ya sabemos quién es. Entonces, bueno, ya sabemos que el polinomio es este, entonces la función interpoladora que estábamos buscando en realidad termina siendo 2 elevada al polinomio que yo acabo de encontrar. Bueno, con eso, pueden hacer varios ejercicios de la guía, menos los que dicen Chebyshev o los de buscar el error de interpolación. Y lo que está bueno cuando miren el ejercicio, el primero de interpolación, donde aparecen dos tablas que hay que interpolar, buscar el interpolador, fíjense que en una aparecen cosas de los que estuvimos haciendo, es como lo que vimos nosotros. Vieron el ejemplo ese donde decía, tengo un polinomio de grado menor o igual que 2, y de pronto el interpolador resultaba de grado 1, bueno, eso también pasa en la guía. Y otra cosa que seguro vieron en la teórica, y que está buena, y después de nuevo cuando avancen en Python van a poder verlo gráficamente, uno se puede preguntar, si yo aumento la cantidad de puntos, ¿no? El intervalo lo sigo manteniendo fijo, por ejemplo, menos 1, 1, pero meto puntos entre medio. ¿Será que mi interpolador mejora? O sea, aproxima mejor a mi función. ¿Será que siempre pasa eso? ¿O puede ser que no? Entonces, bueno, si quieren ver eso, miren, cuando miren el ejercicio 10 de la guía, piensen en esa pregunta. ¿Será que si cuando yo meto punto, va a mejorar la interpolación o no? Bueno, con eso se termina esta clase y ya está.